identificamos en Absalón quizás algunos patrones de conducta de cómo no se vive en el reino. Y yo les decía que Absalón es el típico personaje de alguien que está, pero no pertenece. Y aquí es donde está el verdadero desafío para nosotros. Porque otra vez es muy triste pensar en que yo estoy en el marco de una comunidad, en el marco de un grupo religioso, de un grupo denominacional por muchos años, pero no pertenezco al reino. Y vuelvo y repito, eso es muy triste. Pero esta es la historia de Absalón, el hombre que tiene el linaje real, el hombre que es levantado, el hombre que incluso tiene la preferencia del rey. Estuvo ahí, pero nunca perteneció ahí. Y finalmente tuvo un epílogo triste, doloroso. Entonces hemos venido mirando algunas cosas de la vida de Absalón y básicamente nos encontramos con algo, yo no sé si usted lo ha identificado a estas alturas, pero cuando uno observa en Absalón la gran dificultad que surge alrededor de este personaje es la relación que se genera con las demás personas en el reino, particularmente con su padre, con las autoridades a su alrededor y con toda la gente con la que él convive, ¿no? Hace un par de domingos atrás hablábamos precisamente de ese desafío, pero hoy quiero que miremos cómo es el desenlace de la vida de Absalón. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas en la vida de este hombre que tienen que ver fundamentalmente con su convivencia, con la relación con los demás. Y escuche esto. Quizás es fácil entender ahora por qué el Nuevo Testamento enfatiza tanto el reto de amarnos unos a otros. Enfatiza tanto el asunto, incluso en el Nuevo Testamento encontramos frases tan tajantes como estas, ¿no? Si tú no amas a tu hermano, no te pongas a decir que amas a Dios. Eso es mentira. O sea, frases tan tajantes como esas. Pero es que una de las grandes dificultades de la vida del reino es la convivencia entre nosotros. Y bueno, quiero ponerle una tarea que de todo corazón espero que la haga por lo enriquecedor que es. Quiero que lean los del capítulo 15 al capítulo 20 más o menos del segundo libro de Samuel, que es como todo el contenido de la escritura que vamos a mirar hoy. No vamos a leer todos esos 5 o 6 capítulos, pero quiero que usted lo haga, porque hoy sencillamente voy a hacer alusión a episodios que están registrados ahí. Y bueno, si usted conoce el texto, seguramente fácilmente va a conectar. Pero si no, le va a tocar hacer una tarea No, ahora escucha y luego en la tarde se sienta, lee el texto y dice, de esto era que estaba hablando el pastor, ¿no? Entonces, estaba tratando de mirar cómo desarrollar un contenido tan largo en estos minutos. Y entonces me incliné por algo que he titulado Máximas de convivencia en el reino. Lo que vamos a hacer, bueno, recuerdan que ese no es mi fuerte, este asunto de los títulos, no hallaba cómo ponerle frases de desafío relacional, entonces me sonaba más como proposiciones de bendición, bueno, cosas como esas, no, máximas de convivencia. Entonces usted ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de mirar algunas expresiones que se convierten como en lecciones de la vida de Absalón para este gran desafío que tenemos en el reino, que apunta a la convivencia unos con otros, a la relación unos con otros, a la manifestación del rey a través de la relación con otros. Entonces, ubíquese por favor en el capítulo 15
del segundo libro de Samuel, capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y entonces lo que vamos a hacer es, en algunos casos vamos a citar algunos textos, pero yo les voy a ir recreando el relato y vamos a ir extractando esas máximas, ¿sí?, que quiero que usted atesore hoy. ¿Listos? Entonces, sin más preámbulos, entramos de una vez en materia. La primera de ellas: el reino no es un escenario de ascenso por proselitismo. Incluso si quiere, porque ahora es que me caigo en cuenta que esa frase no está como, sino de servicio desinteresado. Puede incluso colocar: el reino no es un escenario de ascenso por autopromoción, sino de servicio desinteresado. ¿Qué fue lo que pasó con Absalón? Escuchen, Absalón era hijo del rey, por tanto era un legítimo candidato a ocupar el trono. Pero ¿cómo pensó Absalón en su ascenso? Comenzó a diseñarlo él mismo, comenzó a promoverse él mismo, comenzó a hacer proselitismo de que él era el candidato más idóneo para llegar allí. Observe el verso 1. Bueno, otra vez: el reino no es un escenario de ascenso por proselitismo o autopromoción, coloque ahí si quiere, sino de servicio desinteresado. De servicio desinteresado. Note el versículo 1 del capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿No? Y no sé si ahí tenemos la imagen del nombre de Absalón, lo que significa el Padre es paz. Pero en esa imagen usted puede ver, recuerde que usted, no sé si ha seguido los pasajes anteriores y de pronto notó este detalle. ¿Usted recuerda en qué se transportaban los hijos del rey? Mulas. ¿Recuerda cuando él mató a Amnón, que dice que todos salieron corriendo en sus mulas? Y bueno, hay un pasaje después que cuando se nombra a Salomón como rey, David da la orden de que lo saquen en la mula del rey. Y los hijos del rey andaban en mulas. Absalón se hace un carro de caballos y contrata 50 tipos que corran delante de él. O sea, por cualquier lugar que Absalón se movía, todo el mundo tenía que ver con él. Todo el mundo tenía que observarlo, todo el mundo tenía que mirarlo. Y nota, su sola postura es una promoción de su candidatura. Qué distinto a cómo comenzó su padre. Recuerda a David angustiado en la oscuridad de una cueva, y fueron llegando los endeudados, los afligidos, los angustiados, y el texto dice que llegó a ser jefe de ellos. Un proceso natural. Lo buscaron a él, llegaron hasta donde él estaba. Escúchame esto: en el reino no hay espacio para la autopromoción. En el reino vivimos para la exaltación del rey. No hay espacio para la autopromoción. En el reino apuntamos a la exaltación del rey. Amén. Entonces, primera máxima: el reino no es un escenario de ascenso por promoción, por proselitismo, sino de servicio desinteresado. ¿Por qué David termina siendo el jefe de esos 400 que llegaron allí a Adulán en un principio? ¿Por qué? Porque
David le sirvió. Cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, allá en el aposento alto, en esa última celebración en la que compartieron juntos, dijo: porque es que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Estamos en un sistema que te mira tratando de ver cómo puedo usarte para subir por encima de ti. Pero usted y yo operamos en un reino donde yo miro a mi hermano y digo: ¿cómo puedo servirle para que vea al Rey en mí? ¿Ves? Segunda máxima. En el reino no avanzamos menospreciando a los demás, sino escondiéndonos en el Rey. Y aquí surge algo muy interesante y está muy ligada con la frase anterior, solo que el énfasis de la primera máxima era la promoción, aquí es el menosprecio al otro. Es muy interesante porque después de que David perdona a Absalón y le permite ver su rostro, recuerda, ahí quedamos el domingo anterior, pasaron 4 años. Y durante 4 años, Absalón hizo algo. Él se venía a la puerta de la ciudad, más o menos como para que entienda lo que ocurría ahí. La puerta de las ciudades eran los lugares de juicio, donde se dirimían los asuntos. Y eso es desde tiempo atrás. Recuerda que se me fue el nombre, el sobrino de Abraham, Lot, oiga, recuerdan que Lot, ¿no?, pone sus tiendas y las va corriendo y llega hasta Sodoma, y cuando los emisarios de Dios vienen, él está ahí sentado en la puerta de la ciudad, ya es un juez en la ciudad, ¿no? Entonces la idea es que el rey ponía personas ahí para que la gente viniera y ellos dirimieran sus asuntos. Entonces Absalón comienza a pararse ahí, y cuando la gente venía, Absalón les salía, les tomaba la mano. Cuando la gente se iba a arrodillarse ante el príncipe, él los tomaba de la mano, los besaba y todo lo demás. Y es muy interesante. Mira el verso 3, dice: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. La gente venía, decía: no, imagínense que lo que me pasó allá en mi tierra, que es que se metieron unas personas. No, sí, lo que usted dice es justo, pero es que allá en el palacio eso no hay nadie que le preste atención a eso. Y luego añadía algo: ¿quién me pusiera a mí? No es que yo me esté promocionando, pero ¿quién me pusiera a mí? Y yo sí le prestaría atención a eso que usted, a ese problema suyo. Hoy hay muchos convencidos que si yo estuviera ahí, si yo hiciera eso, si a mí me nombraran para eso, eso sería completamente distinto. No, en el reino no promovemos nuestro trabajo en detrimento del trabajo de otros. Porque en el reino no avanzamos menospreciando a los demás. Porque en el reino somos grandes cuando desaparecemos en él, cuando somos escondidos en él. El que en el reino quiere ganar su vida, la debe perder en Cristo. No pasar por encima de los demás. Preocúpate por dejar huella sin tener que pisar a otros. Sin tener que pisar a otros.
Allí estaba Absalón en esa enfermiza y demoníaca actitud. Y el texto dice que estaba ahí robándose el corazón del pueblo. Y otra vez, uno se puede ganar el corazón de las personas, pero no menospreciando la vida de otros. Amén. Llevamos 2. Tercera. En el reino no tomo lo que se me ha dado, lo que no se me ha dado, y no quito al que Dios puso. Repito, en el reino no tomo lo que no se me ha dado, ni quito al que Dios puso. Fueron 4 años en esa actitud, en ese plan. Yo les dije el domingo pasado que entre las grandes virtudes de Absalón, este era un hombre muy calculador. Era un estratega de esos de alto nivel. Si usted nota la vida de Absalón, nada lo hizo a la ligera. Todo fue sigilosamente planeado y se tomó el tiempo necesario para hacerlo, sin problema. Otra vez, fueron 4 años en esa, ganándose el corazón del pueblo y todo lo demás, hasta que un día dijo, listo, llegó la hora. Mire lo que dice el verso 10. Estamos en el capítulo 15 todavía. Entonces envió a Absalón mensaje. Antes para que entienda un poquito más el 10. Él va ante David y le dice, rey, voy a ir a Hebrón a ofrecer sacrificio a Dios. Quiero su bendición. Entonces David dijo, bueno. Entonces dijo, no, es que yo le prometí a Dios que si él me hacía volver de donde estaba exiliado, pues yo le iba a ofrecer sacrificio, entonces quiero su bendición. Y David dijo, bueno. Y le dio el permiso para ir a Hebrón. Esto hizo que algunas personas cercanas a David no hubieran problema en acompañarlo. Es más, se llevó 200 personas a quienes no les dijo absolutamente nada, a lo que iba. Pero a las demás tribus de Israel, ahora sí, verso 10. Entonces envió a Absalón mensajero por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Por qué va a Hebrón? ¿Alguien recuerda este detalle? ¿Por qué Absalón fue a Hebrón? Porque de ahí fue donde arrancó David. Recuerdan, después de la muerte de Saúl, David tuvo resistencia de mucha gente y David arranca su reinado en Hebrón y allá reinó 7 años. O sea, vuelvo y le digo, lo de Absalón, no hay nada al azar, todo es calculado. Y el hombre va a Hebrón y manda a decir, ojo, cuando escuchen el sonido de la trompeta, digan, Absalón reina en Hebrón. Entonces prepárense. Se llevó 200 hombres. Incluso el texto menciona que estos no tenían ni idea a qué iban, pero todos los demás ya habían sido notificados. No tomes lo que no se te ha dado. No tomes lo que no se te ha dado. Pero no remuevas al que Dios puso. Y esto es una cosa que a Absalón le costó trabajo reconocer, que fue la gran virtud de David durante toda su vida. Aunque él sabía que Dios lo había escogido para el trono, no se sentó hasta que Dios no se lo dio. Y nunca levantó su mano contra Saúl. Esta fue su gran bandera. No tomes lo que no se te ha dado, ni quites ni remuevas a aquel que Dios puso.
Cuando uno toma por su ingenio, su fuerza, su estrategia algo, siempre queda en el fondo la sensación: ¿eso lo logré yo o me lo dio Dios? Qué rico vivir con la tranquilidad de que lo que somos y tenemos lo hemos recibido de la mano poderosa del Señor. Amén. ¿Cuántas llevamos? 3. Ya casi terminamos, son 28. No, mentiras, tampoco. Vamos con la siguiente. Evita las confrontaciones personales. Deja que Dios se encargue de tus conflictos. Ahora, estamos hablando en el reino. Recuerda, el marco de todas estas máximas que estamos diciendo hoy el marco es el reino, la realidad del reino, ¿cierto? Evita las confrontaciones personales. Deja que Dios se encargue. Y vean, hay algo tan espectacular en David. David, de joven, nunca fue un Absalón, y de viejo, nunca fue un Saúl. ¿Ves? De joven nunca fue un Absalón, pero de viejo nunca fue un Saúl. Y es muy interesante porque David está ahí, claro, cuando el tipo se proclama rey en Hebrón y había dejado mensajeros en todas las tribus de Israel, eso fue un polvorín. Eso se regó inmediatamente en toda la nación y lógicamente llegó a oídos de David. Mira el verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. David es un tipo de guerra. David hubiera dicho: pues venga y verá cómo arreglamos esto. Un tipo que ha peleado con coalición de naciones, no va a aplacar una revuelta de estas. Verso 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y mira la preocupación de David: y hiera la ciudad a filo de espada. Escúchame esto, por favor, y recíbemelo de parte del Señor, porque esta es una reflexión que el Señor ha trabajado también en mi corazón. Porque otra vez, si algo se torna difícil en la vida del reino, es la convivencia, la relación. Cuando alguien nos agrede de cualquier forma, que dijo algo, que inventó esto, que dijo, que no sé qué, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra acción natural? Bueno, ya les di la respuesta. ¿Cuál es nuestra acción natural? Reaccionar. ¿Sí? Y uno dice: bueno, si no se mete conmigo, pues ahí vamos bien, ¿cierto? Pero si se mete conmigo, entonces la lleva, exacto. No, escúchame. Cuando somos atacados, el desafío no es reaccionar, sino reflexionar. ¿Por qué se está levantando contra mí? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Por qué está hablando de mí esas cosas? Pero ahora sí, vas a ver cuántos son, no sé qué, y esto y lo otro. No. Y vuelvo y digo, es sorprendentemente fascinante la reacción de David. Dice, es más, el versículo siguiente
dice que los siervos de David le dijeron: pues hermano, lo que usted nos diga que hagamos, hacemos. O sea, como diciendo, denos la orden. Y nosotros paramos esto ya. Pero David aprendió a identificar el enemigo. Y el enemigo es el enemigo. No es tu hermano. No es tu hermano. No es tu hijo, no es tu esposo, no es tu esposa. No, identifica al enemigo. Y en esto David es un maestro. Incluso, no puse ahí el texto, pero hay nos vamos a devolver ahorita, pero en el capítulo 16, narra que David sale de Jerusalén con sus hombres. Incluso saliendo mucha gente se le unió y se fue con él. Y David sale asumiendo una postura de derrota. Se cubrió la cabeza y se fue descalzo. Y el hombre va. Y de pronto, ahí en una colina, le sale un descendiente de Saúl, un tipo llamado Simei. Y comienza a gritarle cosas. ¡Eh! Si ve, asesino, por eso Dios se las está cobrando. Se da cuenta, Dios le está cobrando el pecado que ha cometido, no sé qué. Y eso, imagínese, usted acaba de abandonar el trono porque su propio hijo se lo está quitando. Tuvo que abandonar todo, salir con esa postura de derrota. Y fuera de eso aparece un tipo de estos. Y fuera de eso el tipo empezó a tirarles piedra. No solamente les gritaba cosas, sino que les tiraba piedras. Incluso uno de los siervos de Saúl, de David, que está ahí caminando al lado de él, uno de los valientes de David que está caminando al lado de él, Abisai se llamaba, le dice: señor rey, así, y usted que lo va a leer esta tarde se va a dar cuenta que así literalmente dice el texto: permítame ir y quitarle la cabeza a ese perro muerto. Así, con esa diplomacia de los... Así literalmente dice, usted lo va a encontrar ahí. O sea, el hombre dice: señor rey, permítame, yo le quito la cabeza a ese perro. Y perro muerto incluso le dice. Y se la traigo si quiere. Pero, ¿sabe qué le dice David? Le dice: cállese, no moleste. ¿Usted qué sabe si Dios lo levantó para recordarme mis pecados? ¿Usted qué sabe si es un instrumento de Dios en este momento de mi vida? O sea, uno dice, por eso te decía, cuando alguien te ataca, no reaccione, reflexiona. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Porque otra vez, ¿cuál es la fácil? Reaccionar. Y reitero, David siempre prefirió poner todo en manos de Dios. Que Dios se encargue. Cuando nosotros evitamos los conflictos, eso no nos hace menor que nadie, pero engrandece el nombre del Rey. Evitar una confrontación engrandece el nombre del Rey, aunque a ti probablemente a los ojos de los demás te deje como David se va de Jerusalén por evitar un derramamiento de sangre. Créame, porque después sucedió, más adelante la historia lo muestra. Él pudo aplacar esa revuelta con solo dar una orden ahí mismo, pero quiso evitar un derramamiento de sangre.
Evita las confrontaciones personales. Deja que Dios se encargue de tus conflictos. Él es justo. Él es justo. Otra. En el reino nada es más importante que la presencia del rey. O sea, si yo renuncio a una confrontación es por el rey. Si yo no estoy promoviéndome es por el rey, por él, por el Señor. Pero en el caso particular de la historia con David pasa algo muy interesante. David le dice a todos: nos vamos. No voy a ponerme a pelear con mi propio hijo, nos vamos. Entonces la gente comienza a irse, él organiza todo en la casa, deja unas mujeres ahí cuidando la casa y todo eso. Entonces los sacerdotes que han estado con él le dicen, incluso no, ni siquiera le dicen, cogen el arca, la cargan y dicen: nos vamos con el arca. Porque ellos han sido testigos de cómo el arca ha sido tan importante para David y su reinado. Entonces ellos casi que de manera natural cogen el arca y dicen: nos vamos. Y llevan el arca de Jehová. Verso 25, capítulo 15, verso 25. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla en su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco de ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Y hay dos cosas aquí muy interesantes que quiero destacar. David ha entendido algo tocante al arca que va más allá del inmobiliario. Y es que es la mano de Dios la que decide todo alrededor de su vida. Si Dios decidió que hasta aquí llegué, pues. Pero quiero que observe esto. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla. La gran preocupación de David cuando sale de Jerusalén no es el trono. Que algún día yo pueda volver al trono en el que me senté por todos estos años. No, la gran preocupación de David, su sueño de volver a Jerusalén otra vez, es ver el arca. El gran anhelo del rey es volver a ver el arca, la presencia de Dios. Pero entiende que no es su posesión privada. Que no es su posesión privada. Que la presencia de Dios es la rectora de toda la nación. Es la que guía a toda la nación. Por eso debe estar ahí en el tabernáculo, en el centro de la nación. Escucha esto. Esto de las relaciones y los conflictos siempre es complicado, pero es mucho más fácil cuando tú y yo tenemos claro que lo realmente importante es Él. Es Él. Porque tú puedes callar por amor a Él. Tú puedes abstenerte de reaccionar por amor a Él. Tú puedes hablar de manera amistosa y cariñosa por amor a Él. Por eso, si algo es clave, es tener clara la centralidad de la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Otra. ¿Cuántas llevamos ya? Bien.
Bueno, les cuento así algunos detalles de la historia que usted va a leer esta tarde. Yo soy un hombre de fe y creo que usted lo va a hacer. Amén. David sale, hay gente, por ejemplo, Itaí, un hombre que vino de Gad, donde él vivió allí en tierra de los filisteos y se había refugiado en Jerusalén. Ahora sale David y dice: no, hermano, pues usted acaba de venir de por allá y ahora se vuelve a ir otra vez. No, no, quédese. Y él le dice: vea, hermano, donde usted vaya, yo, así más o menos parecía las palabras de Ruth, ¿no? Con Noemí: usted vaya, yo voy, y si tengo que morir con usted, yo muero, no hay problema. Pero uno de los consejeros de David, Ahitofel, se había unido o aliado con Absalón. Entonces, otro de los consejeros de David, Usaí, se va a ir con David y David le dice: no, quédese. Y dice: no, pero ¿cómo va a quedar? Dice: no, dígale esto a Absalón, dígale: yo fui leal a tu padre porque él era el rey, pero si ahora tú eres el rey, seré leal a ti. Entonces David dijo: quédese y me cuentan lo que pase. Entonces David dejó como un espía ahí en el palacio. Recuerde, estos son consejeros del rey. Entonces es muy interesante porque no sé si usted ha notado en la vida de Absalón, y sobre todo es muy recurrente aquí. Él llega al trono y como él lo planeó todo para llegar, pero no es algo que Dios le dio. Entonces él no sabe cómo actuar. Tú nunca sabrás qué hacer con lo que Dios no te ha dado, pero cuando Dios te da algo, sabrás exactamente cómo manejarlo y qué hacer con eso. Entonces él no sabía, y por eso él dependía del consejo de otros. Y el consejo de personas que Dios pone a nuestro alrededor es bueno, pero no siempre. No siempre. Ahora, ¿cómo identifico cuándo un consejo me ayuda o no? ¿Cuándo debo acatarlo o seguirlo o no? ¿Cierto? Aún este episodio en Absalón nos regala esa lección. Entonces es nuestra siguiente máxima: no aceptes consejos que solo buscan tu bienestar. Acata los consejos que honren el nombre de Dios, aunque termine afectándote a ti. Porque hay gente que lo busca a uno para pedirle consejos. Me da risa porque hay gente que lo busca a uno para pedirle consejos y quiere que uno les diga lo que ellos quieren oír. Que le digan lo que. Entonces: no, pastor, es que yo ya hablé con el pastor de no sé dónde y él me dijo esto, pero entonces yo quiero hablar con usted, porque lo que el otro pastor le dijo no le gustó. Entonces, a ver si de pronto usted sí me dice otra cosa. No aceptes consejos que solo buscan tu bienestar, tu ventaja. Acata los consejos que honran el nombre de Dios. Aunque te moleste a ti, aunque de pronto diga: uy, pero identifica un consejo de edificación cuando lo que te digan apunta a que Dios sea honrado y glorificado primeramente. Y es interesante porque cuando Absalón llega a Jerusalén y llega a la casa del rey, dice el texto que David había dejado cuidando la casa a 10 mujeres, 10 concubinas de él. Bueno, David tenía un pequeño problema era muy cariñoso. Se fue con sus familias y dejó 10 concubinas cuidando la casa. Entonces, cuando él llega ahí a la casa, o sea, el asunto es: acabo de entrar a Jerusalén, el lugar donde mi papá ha reinado con tanto éxito. ¿Cómo logro que la gente entienda que yo soy otra persona y que ahora soy yo el que manda? Entonces, Ahitofel, el que se le había unido a él estando en Hebrón,
le da un consejo. Y el consejo fue exactamente lo que Absalón buscaba. Pero Absalón no tuvo en cuenta qué representaba ese consejo para el nombre de Dios. Mira el el capítulo 16, ya pasamos al capítulo 16, el versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Note lo que pasó. En la terraza de la casa real, a la vista de todo el pueblo, le organizaron una tienda a Absalón para que ahí, a la vista de todo el pueblo, violara a estas 10 mujeres. Llégate a las mujeres que él dejó, y así el pueblo oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. ¿Qué era lo que esto pretendía? Lo que esto pretendía era que los que estaban con él dijeran: vea, él no le tiembla la mano para nada. Mire cómo deshonró el nombre de su papá, y vea ahora. Y el que de pronto todavía estaba esperanzado en que David algún día iba a volver, cuando vea eso, decir: uy, no, con este tipo sí no se puede meter uno. Incluso, ahora, esa no es la interpretación de la acción, pero podríamos interpretarlo desde una mentalidad como latina, ¿no? Ese sí es un macho, vea. Ese sí, mire, o sea, con ese sí pilas, porque ese hombre sí no se va con cuentos. Entonces, a ojos de todo el pueblo, violó a las 10 concubinas. Y vuelvo y repito, el consejo de Ahitofel produjo exactamente lo que él le dijo. Pero Absalón nunca reflexionó, por ejemplo, ¿qué podría decir la ley de Dios tocante a esa acción que él iba a cometer? Hay algunos capítulos en la ley que hablan, por ejemplo, de no llegarse a la mujer de tu padre. Hay un extenso capítulo en la ley que habla de la desnudez pública. Y este hombre no solamente está violando las mujeres de su papá, sino que lo está haciendo a vista de toda la nación. Pero el consejo apuntaba a eso: vas a meterle miedo a todo el mundo. Nadie va a dudar que tú vas en serio. Nadie va a creer que estás ahí a medias aguas. No, la gente se va a dar cuenta que realmente tú eres el hombre que manda aquí. Y vuelvo y digo, todo eso era exactamente, o sucedió exactamente así. El consejo que fue seguido al pie de la letra por Absalón produjo exactamente eso. Pero, por eso te decía hace un momento, hay bendición en la multitud de consejeros. Pero a veces uno recibe consejos del uno, del otro. Otra vez, pueden ser muy bien intencionados. Pero quizás aquí hay un buen parámetro para identificar un consejo que debo acatar o que sencillamente debo desechar. Cuando alguien te dé un consejo, no te centres en lo que quieres escuchar, en qué ventajas tiene para ti, qué beneficios te trae. Mira si eso que te están aconsejando honra y glorifica el nombre de Dios. Porque aunque probablemente no te guste ahora, si honra y glorifica a Dios, finalmente te va a llevar al centro de su propósito. Aleluya. Es muy interesante porque hay todo un capítulo, casi todo el capítulo 17 habla de cómo
Absalón comienza a moverse entre los consejos de Ahitofel y los consejos de Usaí, el que dejó David, ¿no? Por ejemplo, en este caso él siguió el consejo de Ahitofel, pero luego cuando fueron a irse a la guerra, no siguió el consejo de Ahitofel, sino el de Usaí. Y bueno, ese fue el que lo... Pero usted lo va a descubrir esta tarde cuando lo lea. Y usted va a decir, este es consejo de Usaí, este es de Ahitofel, y usted va a estar ahí emocionado, subrayando. Espero. Yo sí tengo mucha fe, ¿cierto? Esta tarde no voy a mandarle mensaje a ninguno, porque yo sé que todos van a estar ahí leyendo. Amén. Casi no los oigo. Vamos con otra. En el reino, la generosidad es una manifestación del carácter del rey. ¿Y por qué menciono la generosidad? Porque la generosidad es una de esas improntas de la naturaleza de Dios que nos pone en relación con otros. Y bueno, usted va a descubrir en el texto, por ejemplo, personajes como Sobi, personajes como Maquir de Lodebar, allá donde vivía Mefiboset, y un personaje fascinante que le invito a que le preste mucha atención cuando lo lea, Barzilai, un anciano. Estos hombres que le estoy mencionando, cuando David sale de Jerusalén, lógicamente sale con la gente que tiene y todo lo demás, y comienzan a avanzar. El objetivo de ellos es llegar hasta el Jordán y pasarlo. Todos esos terrenos eran aliados de David. Incluso algunas naciones de esos eran tributarios a David. Entonces David va hasta allá, pero comienza a encontrarse con gente a la que David sirvió y que ahora generosamente lo reciben y les dan comida y les dan un lugar donde quedarse y los atienden. Es fascinante en la historia ver cómo este hombre sale de Jerusalén derrotado, pero comienza a encontrarse en su caminar con gente generosa que prepara banquetes para ellos, que los cuida y todo lo demás. ¿Y por qué quise destacar esto? Porque hoy la iglesia ha puesto más su mirada en la prosperidad que en la generosidad. Y da la impresión de que la marca del creyente de hoy es la prosperidad. Pero cuando uno va a la escritura, uno se encuentra que la marca, la impronta del Hijo del Reino no es la prosperidad, es la generosidad. Porque la generosidad te permite manifestar la naturaleza de un Dios que es generoso. Generoso. Y reitero, si algo debe desafiarnos todo el tiempo, es vivir a la casa de situaciones donde podamos ejercer la generosidad. Y otra vez, de pronto alguno que me esté escuchando diga, no, pastor, pues sí. Vea, hay gente que todo el tiempo se ha alimentado de una terrible falacia. El día que yo tenga, yo seré generoso. Deje y verá, es que hay unos ricos que son no sé qué y empiezan a decir, pero el día que yo tenga, yo seré generoso. Déjame anticiparte algo, nunca vas a tener. Porque la generosidad no se expresa desde lo que tú tienes, sino desde lo que tú eres. Yo no necesito tener para ser generoso. Yo puedo ser generoso en afecto, puedo ser generoso en sonrisas, en abrazos, puedo ser generoso en procurar que una situación esté bien, puedo ser generoso desde lo que soy. Y cuando tú eres generoso desde lo que eres, Dios te va a dar para que ahora seas generoso desde lo que tienes. Pero sácate
No, eso no lo puedo decir aquí, pero sácate esa falacia, dejémoslo ahí. Esa tontería de que es que si yo tuviera, el día que yo tenga. Las personas más generosas con las que yo me he cruzado en mi vida son personas que a nivel de bienes prácticamente no tienen nada. Pero curiosamente, nunca en la vida los he escuchado quejándose de escasez. Aunque yo, por ejemplo, los miro desde acá y digo, uy, es que de verdad casi no tienen nada. ¿Y cómo hace eso conmigo? ¿Cómo tiene ese detalle conmigo? Y como que uno se avergüenza, ¿cierto? ¿Cómo es tan generoso? Y otra vez, ni siquiera tienen que ser cosas materiales. Pero lo que siempre me ha llamado la atención es que nunca los he escuchado quejarse de escasez. Y aquí uno ve hombres como Simei, que le gritaba cosas y le tiraba piedras, pero en el relato ve hombres como estos que te mencioné, como Sobi, como Maquir, como Barzilai, que fueron la expresión de la generosidad de Dios. Dos más, rapidito para terminar. Ya, relájese. Voy a dejar las otras 20 para después. No, usted las va a encontrar esta tarde, las otras 20. Siguiente. Las únicas derrotas reales que vivimos en el reino son aquellas que nos enfrentan entre nosotros mismos. Repito, las únicas derrotas reales, y ahorita le voy a explicar eso, que nosotros experimentamos en el reino, son las que son el resultado de enfrentarnos entre nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se enfrenta al verdadero enemigo, usted no se enfrenta hacia la victoria, sino desde la victoria, porque el enemigo ya fue derrotado. Puede que usted experimente algún tipo de quebranto, de dificultad, pero entienda que aún esas dificultades son instrumentos de Dios para posicionarlos en la victoria que ya le fue dada. Porque el enemigo ya fue derrotado, o sea, no hay la más mínima posibilidad de que usted como ciudadano del reino experimente una derrota contra las tinieblas. No hay. Porque usted y yo nos encontramos con un enemigo derrotado. Vuelvo y repito, podemos tener situaciones de dificultad, podemos tener momentos en que sentimos como que ya no podemos más y todo lo demás, pero Dios coge eso para revertirlo en bendición y posicionarnos donde Él quiere que estemos. Pero las derrotas reales es cuando nos centramos en disputas entre nosotros mismos. Los enfrentamientos con el mundo de las tinieblas nos pueden desestabilizar en algún momento, pero nunca se me puede olvidar que la victoria ya fue dada. No. Yo no sé si allá en la casa estén como más convencidos de esto, porque aquí los de aquí no, yo no sé qué les pasa. ¿Usted cree que el enemigo ya ha sido derrotado? ¿Sabes cuál es el problema cuando nos enfrentamos entre nosotros mismos? Que deshonramos el nombre del Rey. Deshonramos el nombre del Rey. Siguiendo el consejo de Usaí, Absalón se va a enfrentar a David. Pero David es un perro viejo en cuestiones de guerra. Y organiza todo. Sus hombres no lo dejan pelear a él. Pero por el consejo de Usaí, Absalón sale a liderar su propio ejército.
Mire lo que dice el capítulo 18, verso 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. ¿Quién está peleando contra quién? El pueblo contra Israel. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Sí, Israel contra Israel. Los simpatizantes de David con los simpatizantes de Absalón, ¿de dónde son? De Israel. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza. 20,000 hombres. No hay un solo registro en la Biblia de que David haya perdido tantos hombres en una batalla contra una nación enemiga. David nunca perdió tantos hombres en una batalla contra una nación enemiga. Pero ese día, el día que se enfrentaron entre ellos, murieron 20,000 hombres. Por eso te decía, no reacciones, reflexiona. Porque estamos deshonrando el nombre del Rey. Y hay una cosa más que quiero mencionar para concluir. La última está muy ligada a esta que acabo de mencionar. Las confrontaciones entre nosotros mismos mutilan el proyecto generacional de Dios. Las confrontaciones entre nosotros mismos mutilan el proyecto generacional de Dios. Recuerda el domingo pasado que cuando leíamos sobre la vida de Absalón, el texto dice que Absalón tuvo 3 hijos y una hija. Incluso recuerdan que mencionamos el nombre de la hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Tamar. Tuvo 3 hijos varones y una hija. Pero este texto, el capítulo 18, registra algo que es desconcertante. Capítulo 18, verso 18. Después de que Absalón muere, recuerden, queda colgado de una mata y luego viene Joab y clava 3 dardos en su corazón. Y dice el capítulo 18, verso 18, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. El escritor está haciendo mención de una especie de monumento que Absalón levantó en vida, y lo levanta bajo esta consigna: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Pero, leímos antes que Absalón tuvo 3 hijos. Esto me causó curiosidad y comencé a investigar un poquito sobre esto. No hace parte del registro bíblico, pero la tradición, algunos textos mencionan que los hijos de Absalón murieron en época muy temprana. Incluso parece que murieron simultáneamente, y que esa columna que él levanta es como la lápida donde él sepulta a sus hijos. No tengo hijos que perpetúen mi nombre. Y entonces alguna corriente de la tradición menciona que ese monumento es la tumba de sus hijos.
quiero mencionar esto? Escúchame esto. Cuando tú construyes un hogar con principios de reino, cuando tú comienzas a traer a tus hijos a la iglesia, cuando ellos comienzan a formarse en medio de la iglesia, a ser instruidos en medio de la iglesia, hay momentos en que en determinado momento de su vida en los que ellos por algún tipo de situación se van y todo lo demás, pero siempre hay algo que los conecta a casa, salvo que ellos hayan visto un conflicto entre hermanos en la casa. Si hay un terrible antitestimonio para nuestros hijos, es conocer las historias de las iglesias en los que sus padres se han centrado en disputas y peleas. Y muchos de esos hijos nunca querrán volver a un lugar donde vieron sufrir a sus padres. No sé si me hago entender con lo que quiero decirte. Hay algo en esas disputas entre nosotros que a veces no tenemos la sabiduría de ver, que están afectando significativamente a nuestras generaciones. Absalón no tuvo hijos, o Absalón tuvo hijos, pero no tuvo al final de su vida, no los tuvo, murieron. Y si hubiera tenido hijos en ese momento de la historia, probablemente eran hijos de Absalón que se hubieran levantado después contra Salomón. Y los nietos de los hijos de los nietos de Absalón se hubieran levantado contra Roboam. Y seguramente esta situación hubiese seguido todo el tiempo. Y a veces nos falta sabiduría para entender que una de las formas de blindar el proyecto generacional de Dios es hacerles ver que el reino es el mejor escenario para que ellos crezcan. Pero las confrontaciones entre nosotros terminan afectando significativamente el proyecto generacional de Dios. Fue muy doloroso el epílogo de la vida de Absalón. Pero regálame unos minuticos más para conectar con algo, porque es algo, mira, algo que no me dejó en paz ayer. Yo estaba mirando, estudiando, repasando las notas, escribiendo, reescribiendo estas cosas, y pensaba en la coincidencia, que ustedes saben que en Dios no hay coincidencias, que hoy es el Día del Padre. Y precisamente hoy, en el Día del Padre, estamos en medio de un pasaje de una confrontación entre padre e hijo, o hijo y padre, algo así. Estamos hoy precisamente en el Día del Padre viendo uno de los episodios en la Escritura más dolorosos de una relación de hijo y padre. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para lanzar un desafío en ambas direcciones. Y lo primero es a los padres, a nosotros los padres. Si tú observas, voy a invitarles a leer otra vez Samuel 12:10, segundo de Samuel 12:10.
incluso ahí lo van a tener en pantalla. Esta es la profecía de Natán, ¿recuerda? ¿Recuerda que hablamos de pecado y consecuencias? Capítulo 12, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu propia casa. O sea, Dios le dice a David: no solamente la espada no se apartará de tu casa, sino que el mal va a salir ¿de dónde? De tu propia casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Cada sílaba que Dios había dicho, pecado y consecuencias. Pero de pronto usted estará ahí pensando, eso quiere decir que las consecuencias de lo que yo he hecho me van a perseguir toda la vida. Yo no sé si toda la vida, pero hay algo. Ese día que hablamos de pecado y consecuencia, terminamos diciendo que aún las consecuencias son redimidas en el marco de su propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche esto. David reconoció lo que había hecho y pidió perdón. Escuche esto. Frente al pecado, yo estoy llamado al reconocimiento y al arrepentimiento. Frente a las consecuencias, el desafío es la corrección. David reconoció y se arrepintió, pero nunca corrigió la situación con sus hijos. ¿Capturas lo que te quiero decir? Tú pides perdón y Dios te perdona. Tú te arrepientes y Dios te perdona. ¿Y las consecuencias qué? Sí, las consecuencias corren por tu cuenta, pero aún las consecuencias pueden ser redimidas. ¿Cuándo? Cuando yo tomo correctivos. Cuando yo tomo correctivos. Si no tomo correctivos, las consecuencias se van a dar. O sea, David sabe que no tiene una buena relación con sus hijos. Pero repito, Amnón violó a su hermana y él no le dijo nada. Todo Israel sabía que Absalón estaba planeando una venganza y él jamás intervino. Toda la nación se dio cuenta que Absalón le estaba armando una revuelta y él jamás le dijo nada. O sea, David nunca tomó correctivos frente a las consecuencias que Dios ya le había anticipado que vendrían. Padres, no somos perfectos. Hemos fallado cientos de veces. Y seguramente muchas de las cosas que hoy están pasando en casa son consecuencias de nuestros pecados como padres. Pero el desafío de la palabra hoy es a tomar correctivos, porque las consecuencias también son redimidas en el marco de su propósito. Esto se pudo evitar. Esto se pudo evitar. Pero te dije
que la palabra iba en dos direcciones. Y quiero dirigirme a los hijos. Y muchos tienen que recibir los dos consejos, porque son padres, pero a la vez son hijos. Honra a tu padre. Aprovecha cada minuto que Dios te regala a través de esa persona. Pastor, usted no conoce a mi papá. No sabe la ficha de personaje que es. No lo conozco, y si es así, no quiero conocerlo. Pero si me estás diciendo eso, te conozco a ti. Y el desafío es para ti. Para ti. No importa qué tipo de padre tienes. Tú eres la expresión de la bendición de Dios siempre y cuando lo honres. Tú no puedes cambiar las conductas de tu padre, pero sí puedes asumir las que a ti te corresponden. Dios personalmente le preservó el trono a David. A pesar de la acción de su hijo, porque David siempre fue un hijo que honró a su padre. Repito, el mejor curso de paternidad que tú puedes hacer no es en una academia o en estos que brindan la CPS y esas cosas. El mejor curso de paternidad que tú puedes hacer es ahora que eres hijo, honrando a la persona que Dios ha puesto como tu padre. El reconocimiento y el arrepentimiento nos dan acceso al perdón. Las consecuencias son un desafío a la corrección. Todavía hay tiempo para corregir. Todavía hay tiempo. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por usar a personajes como Absalón, por no quitar de la historia, por no quitar de la escritura esta historia, por dejarla ahí para que seamos confrontados por ella. Ayúdanos, Señor. Permítenos reflexionar, corregir y avanzar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.